El perdón, capítulo 3. Consecuencias beneficiosas. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Consecuencias beneficiosas. No olvidemos que el perdón suele experimentarse como dicha, paz, alegría del alma y verdadera disposición del corazón hacia el amor, hacia la comprensión y la paz. El perdonar tiene el poder de irnos transformando de crueles, agrios, duros y resentidos en alegres, bondadosos y de generoso corazón. Lucha inútil. Hay que ir abandonando como inútil y dañosa la lucha con esa persona que nos disgusta. Enfadarse es alejarse de los demás. Si los demás no te dan lo que necesitas, no supongas que ellos saben lo que tú estás necesitando. Haz una lista de tus necesidades más fuertes y trata de negociar con ellos lo que te falta, con paciencia y humildad. Cuidado con decirte, es que tengo derecho a enfadarme. Eso es peligroso y dañoso. Pregúntate, ¿qué es lo que siento ante tal persona o ante tal o cual recuerdo? ¿Qué es para mí lo que es inaceptable de esa persona? ¿Habrá modo amigable de arreglar eso? Es necesario abandonar las antiguas, neuróticas y tóxicas maneras de relacionarse. Ellas no producen sino reacciones amargas. Lo que damos a los demás se nos dará a nosotros. Eso dice la Sagrada Biblia. Repite que como cada cual trate a los otros, así te tratarán. La medida que cada uno emplee para darle a los demás, la emplearán para darle a él. Para perdonar es muy necesario comprender la inseguridad de la otra persona, su temperamento, la educación y formación que ha tenido, su situación económica o de salud, los problemas familiares por los que puede estar pasando, sus fragilidades, su infelicidad, sus reacciones inconscientes, su miseria emocional. Si las comprendemos, las perdonaremos con más facilidad. Jesús en su pasión y muerte tenía ante él lo peor de la humanidad, ofendiéndolo en la cruz, y los perdonaba porque los comprendía. Dios perdona mucho, muchísimo, porque comprende mucho, muchísimo. Repetimos, ¿quiere ser feliz por un momento? Véngase. ¿Quiere ser feliz por toda la vida? Perdone y olvide. La medida bíblica. En el perdón tenemos que emplear la medida de la Sagrada Biblia. Perdonar sin esperar nada a cambio. Perdonar sin medida, 70 veces 7. O sea, siempre. Pedir a Dios que nos conceda un corazón perdonador. Decir muchas veces, Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Perdonar hasta que duela. Se suele decir, a dar se aprende, dando hasta que duela. Así sucede con el perdonar.
Si perdonas al prójimo, es a ti mismo a quien te beneficias. Cada acto de perdón te traerá alegría, paz y tranquilidad, y Dios te bendecirá y te ayudará. Cada uno ha ofendido a otro y ha sido ofendido por otros. Tomás de Kempis, en su maravilloso libro La imitación de Cristo, nos dice: nuestra paz depende en gran manera de saber comprender y perdonar las faltas de los demás. Si no perdonamos, nunca encontraremos la verdadera paz. Si perdonamos, recibiremos más bendiciones y ayudas de Dios que lo que jamás habíamos imaginado. Ningún tratamiento de belleza mejora tanto nuestro rostro como el perdón. El odio y el rencor enferman y alteran los nervios, desfiguran el rostro y afectan el corazón y la salud en general. Salomón escribió: las tristezas del corazón se manifiestan en el rostro. Estemos alerta para no permitir que los recuerdos amargos afecten nuestro aspecto, nuestra felicidad y nuestra salud. Mal, duradero e inútil. A veces guardamos resentimientos que duran años y años y que ningún provecho traen a nuestras vidas. Esas basuras almacenadas en nuestro corazón no sirven sino para minar y disminuir las fuerzas y la alegría, aumentar las amarguras, quitarnos la alegría de vivir en paz y enfermarnos. Primer paso. Cuando damos el primer paso pidiendo perdón, hemos contribuido a hacer más feliz a la otra persona y a aumentar la paz de nuestro espíritu. Ofrezcamos la reconciliación y nos sentiremos más felices. Peso dañoso. La ira es normal hasta cierto punto, pero si es crónica, duradera, persistente y diaria, se convierte en un exceso de equipaje que amarga nuestro viaje por esta vida. Mal que se vuelve incurable. Alimentar la ira con el recuerdo de experiencias dolorosas es hacer incurables las heridas del rencor. Por ejemplo, el vivir recordando el abandono de la pareja, el amigo o el hijo explotador, el cónyuge infiel, los padres violentos, etc. El seguir recordando esto con rencor se vuelve algo muy dañoso para la paz del espíritu y la salud física. La ira, el disgusto, la tristeza, el recuerdo triste merecen no revivirlos con ninguna frecuencia en la memoria porque pueden convertirse en una carga aplastante e inútil. Hasta cierto límite puede ser algo normal, pero se puede convertir en un sufrimiento muy dañoso e inútil. Hay que ir cambiando estos recuerdos por otros que sean menos amargos y deprimentes. Tenerse compasión a sí mismo. Dejamos que la conciencia nos siga atormentando por una falta de la cual ya nos arrepentimos y ya le pedimos perdón a Dios e hicimos serios propósitos de enmendarnos. ¿Y qué ganamos con eso? Lo que pasó, pasó. Ya no es posible volver atrás el reloj de la vida y hacer que no haya pasado. Pero que sí se puede pasar es que se nos quede recuerdo en la conciencia, su recuerdo dañándonos, picándonos como una avispa. Si ya Dios nos perdonó y Él goza perdonando y ha dicho: a quien más se le perdona, más ama. ¿Por qué no confiar más en el gran deseo que Él tiene de perdonarnos? Buen remedio.
Oremos por quien nos ofendió y veremos que nuestro corazón se calma, el rencor se apaga, la voluntad de la otra persona se va volviendo en favor nuestro poquito a poco, de manera admirable. Yo he experimentado esto por años y años de manera casi milagrosa. Medicina maravillosa, así como el complejo de culpa que nos hace sentir culpables y la ira y los sentimientos causan efectos físicos lamentables, el poder curativo de recordar hechos que nos han producido alegría y el perdonar a otros y dejarnos perdonar por Dios son una medicina que produce efectos admirables y efectos maravillosos en el ánimo. Un gran medio terapéutico. La liberación de los recuerdos amargos del pasado no solo es posible, sino algo totalmente necesario. Si queremos gozar de salud física y mental y tener una armonía verdadera, el perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos se constituye en un medio terapéutico muy eficaz para lograr la paz interior. Perdonar es una actitud valiente que nos traerá alegría y paz. ¿En qué contribuye el perdón a la salud? Así como el perdonar trae curaciones, salud, paz, tranquilidad, así la rabia, el rencor, el vivir amargado y humillado por un pasado, azotándose a sí mismo por sus pensamientos de amargura, remordimiento, estancan la curación y producen más mal que bien. ¿Y qué hacer? Si alguien desea ayudarse a sí mismo y ayudar a los demás a ser más felices, tiene que empezar por perdonarse y perdonar a los que le han hecho daño o le han hecho sufrir. Todos tenemos una buena porción que necesita perdón y perdonar y ser perdonado. Recordemos, perdonar no significa justificar. Otra ventaja, una de las razones de que el perdón haya sido muy bien recibido por muchos es que produce muy buenos resultados, ayuda a tener eficacia en las relaciones personales, en la profesión y tranquilidad de espíritu. Tristezas inútiles. ¿Cuántas mujeres viven amargadas por meses y años por sentirse amantes abandonadas? Para ellas sería necesario dejar de aferrarse a relaciones que ya se acabaron definitivamente. Curando heridas. Un teólogo decía, la ventaja de perdonar es que repara los corazones que estaban rotos, calma las heridas de nuestro corazón destrozado por las decepciones o por nuestras culpas tan repetidas y tan fuertes. Perdonamos y nos perdonamos y nuestro corazón siente como un bálsamo que suaviza y calma y que una nueva vida de paz empieza en nosotros. No digamos nunca, jamás, jamás, después de lo que me ha hecho, no le podré perdonar. Más bien repitamos, Señor, que yo logre perdonar. Ayúdame a calmar esta tempestad de mi corazón. Dame la gracia de perdonar a los que me han ofendido y que tú también me perdones todas las ofensas que te he hecho. Buena técnica. Tómate unos minutos y piensa en las ventajas que te traerá el perdonar. Quizás repasando estas páginas, no es que tengas que aceptar todo lo que los otros te han hecho o todo lo que ya has hecho. Eso no.
pero hay que perdonar y perdonarte, porque todos somos débiles, nos equivocamos, cometemos burradas y necesitamos ser perdonados. Perdonar no es justificar acontecimientos propios o ajenos. Por ejemplo, el maltrato, la violencia, el robo, la traición, la deshonestidad. Todo esto es y seguirá siendo malo, muy malo, inaceptable. El perdonar no quiere decir que apruebes o defiendas la conducta que ha causado sufrimientos. Tampoco excluye que tomemos las medidas para arreglar la situación o proteger nuestros derechos. El perdón no nos exige que tenemos que comunicarnos ya con la persona que hemos perdonado. No hace falta decirle yo le perdono. A veces sirve mucho, pero no siempre nos atrevemos a decir eso. Basta darle un buen trato, demostrarle amabilidad y no darle muestra de antipatía y de aspereza. Condición indispensable. Para ser capaces de perdonar es necesario pedirle al buen Dios que nos dé mansedumbre, amor, humildad y la capacidad de perdonar que tiene Jesucristo. Pidiéndolas en la oración se irán consiguiendo. Recordemos lo que dijo Jesús: dichosos los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Cuando perdonamos sentimos mucha paz y alegría. El perdón es la fragancia que exhala la humilde violeta cuando la pisa el talón del caminante. Al decir o demostrar a otros que sí los perdonamos, eso nos quita un gran peso del alma. Todo es difícil hasta que lo hayamos aprendido, pero después se vuelve fácil. Así nos pasa con el perdonar, y el ir perdonando nos libra del odio y el deseo de venganza. La costumbre de perdonar nos llevará también a perdonarnos a nosotros mismos y a librarnos del sentimiento de culpabilidad. Un gran poder en perdonar a otros y en perdonarse a sí mismo, con el propósito serio de no volver a caer en lo malo que hemos hecho. El mejor regalo que podemos hacer a un enemigo es el perdón y el rezar a Dios para que lo llene de bendiciones y favores. Hay que perdonar también al amigo que nos traiciona, al esposo infiel, al hijo ingrato, al deudor que no quiere pagar, a los papás que fueron tan violentos o descuidados. Hay que comprender a los que fallan, porque no todos estamos todos los días en nuestro mejor día. Digámonos a nosotros mismos, cuando empecemos a atormentarnos con remordimientos por faltas de la vida pasada y errores de otros tiempos que ya nos propusimos enmendar. Me he odiado y despreciado demasiado, me he guardado rencor por demasiado tiempo. Ahora quiero deshacerme de ese odio y de ese desprecio hacia mí mismo. Alejar el rencor que me he tenido a causa de las burradas que he hecho, que he dicho, que he pensado, y empezar una vida llena de optimismo, con confianza en Dios y esperanza de que en adelante cometeré menos tonterías y haré muchas obras buenas con la ayuda de Dios y de mi buena voluntad. ¿Qué gano con vivir teniéndome desprecio a mí mismo y sintiéndome rencor por tantas faltas de mi debilidad que ha hecho cometer? Mi primer prójimo soy yo mismo, y Dios ha mandado amar al prójimo. Tengo que mirarme a mí mismo
con la misericordia y la bondad con la que me mira mi Padre Celestial, siempre dispuesto al perdón y a la comprensión. Recordaré el bellísimo Salmo 103, que en un verso dice: Dios es compasivo y misericordioso, no está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. ¿Cómo Como está lejano el oriente del occidente, así aleja nuestros pecados cuando le pedimos perdón. Jesús nos sigue diciendo a cada uno: si no perdonas a los demás, tampoco el Padre Celestial te perdonará tus faltas, pero si perdonas a los otros sus faltas y ofensas, también el Padre Celestial te perdonará las tuyas. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué tanto es lo que perdonamos a otros? Esa misma medida se empleará para perdonarnos a nosotros. Un sabio decía: a perdonar se aprende mejor cuando necesitamos ser perdonados también nosotros. Y es tanto lo que necesitamos en ser perdonados. Buenas ganancias. Los médicos han descubierto que el perdón produce paz interior, menos posibilidades de neurosis o mal de los nervios, menos depresión y ansiedad, menos estreñimiento, menos artritis, menos peligro de úlcera gástrica, menos estrés. Grandes ganancias en verdad. Ahora perdónate a ti mismo. La razón más clara y profunda está en que si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonar? ¿Vas a ser contigo mismo más exigente que Dios? Eso no es justo. Además hay un consuelo divino. Por nuestros pecados pagó Jesús con su sangre en la cruz. ¿O vas a hacer inútil en ti esa sangre al no dejar que borre totalmente tus pecados? Padre Dios, porque tú me perdonas, porque tú me has perdonado, yo también me perdono a mí mismo y te prometo que a partir de hoy no me voy a reprochar más. Perdónate a ti mismo. No hay liberación más grande que el perdón. Parábola del hombre que no quiso perdonar. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía para poder así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre de la deuda, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, y gritando le decía: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena
Quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor el rey. Entonces el rey lo hizo llamar y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y hasta tal punto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Una notica personal mía: cuando yo tengo alguna dificultad con alguien, así yo no haya suscitado ese percance, yo voy primero y le pido disculpas o le pido perdón a esa persona. Es lo más maravilloso para sentir paz en el corazón.